Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias por la invitación a participar como panelista en este foro tan importante y tan, digamos, clave y crítico en esta época en la que vivimos y en la que tenemos que todos estar pendientes y presentes, ocupados en el desarrollo de nuestros países, en libertad, en Estado de Derecho y en democracia. La Asociación de Contribuyentes, solamente para hacer una pequeña introducción, es una institución que, como su nombre lo dice, se dedica a dos cosas principalmente. En primer lugar, a vigilar que se use bien el dinero de los contribuyentes en el Perú, es donde estamos basados. Vigilar que el gasto público, que el presupuesto público, que el dinero de los ciudadanos sea utilizado de la manera correcta. En segundo lugar, nuestra segunda misión es vigilar que el Estado no nos imponga más cargas, más barreras, más impuestos, y para eso tenemos una serie de proyectos de comunicación para jóvenes, para periodistas, hacemos incidencia, participamos en el debate público, llegamos a los políticos, a los congresistas, a los tomadores de decisiones, para darles abiertamente, transparentemente nuestra perspectiva desde la ciudadanía, desde la sociedad civil. Somos una asociación sin fines de lucro que se sostiene sobre la base de donaciones del sector privado, también de fundaciones internacionales. Tenemos un equipo de abogados, economistas, periodistas, que juntos, digamos, tratamos de cumplir con esta misión en el Perú con valentía, con firmeza, de manera frontal, defendiendo la libertad de los contribuyentes, la libertad de los ciudadanos, un Estado mínimo, de tamaño mínimo, que no intervenga, digamos, en nuestras vidas, sino que al contrario, nos ayude a cumplir nuestros sueños. Nuestro sueño es tener un Estado, una burocracia, funcionarios públicos que, bien pagados, profesionales, atentos, de calidad, se dediquen a acompañarnos, a hacer que seamos felices, no a bloquearnos, a controlarnos, a supervisarnos, a intervenirnos cada vez que pueden y además para colmo con nuestro dinero. El tema que nos ha tocado compartir hoy día con ustedes es un tema que nos parece muy bonito, muy interesante, y es cómo le quitamos ojos al Leviatán. Quitándole ojos al Leviatán, eliminándole ojos al Leviatán. El Leviatán es una bestia marina, mitológica, descrita, mencionada en la Biblia. Y una de las características que tenía este monstruo, esta bestia, es que todo su cuerpo estaba lleno de ojos. Esta analogía la usó Thomas Hobbes, pensador, filósofo británico, quien, para hablar del Estado, para hablar del rol del Estado, para hablar del rol de los funcionarios del Estado, el Estado moderno, frente a los ciudadanos, habló del Estado como si fuera un leviatán. Y en ese sentido, pasando ya a qué se refería Hobbes con esta analogía y en qué se ha convertido el Estado moderno, haciéndole caso, obedeciendo a esta analogía, tenemos que decir que el Estado realmente se convirtió en un leviatán. El Estado es el leviatán de nuestra época. ¿Por qué? Porque el Estado moderno, a diferencia de otros sistemas políticos como las monarquías, los señoríos, incluso, veamos, algunos modelos de Estado religiosos, teocráticos o autocráticos, el Estado moderno tiene una característica que es autorreferente. Puedes matar al presidente del Senado, matar al presidente de la Cámara de Diputados, matar al presidente del Poder Judicial, y el Estado sigue funcionando. Es una creación humana que no se apaga. Y en ese sentido, al ser autorreferente, no necesita de nadie más que de sí mismo para sobrevivir. Siendo autorreferente, acumula mucho poder. Y lo que hemos visto en los últimos 30 años, y vamos avanzando en el tema que hemos elegido, que se me ha encargado tocar, en los últimos 30, 40 años, los estados modernos en Occidente, y me atrevería a decir a nivel global, han ido capturando cada vez más poder. ¿Cómo lo han capturado? A través de los impuestos, para empezar. Por eso es que somos asociación de contribuyentes y por eso es que las asociaciones de contribuyentes son tan importantes a nivel mundial y deben crearse más en Latinoamérica. Los impuestos se han convertido en una especie de
palanca de poder de los estados, ¿no es cierto? Un grillete, ¿no? Y es más, hay mucha gente, muchos pensadores, analistas, líderes, que creen pues que los impuestos son buenos en sí mismos. Es decir, son un deber moral. Los impuestos no son un deber moral. Los impuestos son simplemente una parte de un contrato. Los impuestos deberían servir para que la otra parte del contrato me dé servicios de calidad, me sirva. El Estado debe servir a los contribuyentes, no los contribuyentes al Estado. La primera forma en la cual ha capturado mucho poder el Estado moderno a nivel global, en la región, en Latinoamérica, en el mundo, en Occidente, es a través de los impuestos. En segundo lugar, a través de la justicia. El sistema de justicia multilateral global, ONU, OMS, la Haya, el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, todos estos organismos multilaterales pagados también con nuestros impuestos, principalmente con los impuestos de los ciudadanos de las grandes potencias, han generado un corpus de justicia, han generado un sistema de justicia, por lo tanto un sistema moral, un sistema moral. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Los poderes judiciales, los sistemas de justicia en los países principalmente regulan qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no debes hacer, qué es lo que te quitaría la libertad si es que lo haces y qué es lo que te mantendría libre si es que no lo haces. Entonces, este segundo camino es importantísimo porque nos han acordonado, nos han arrinconado a través de un sistema de justicia internacional que cada vez es más poderoso. Y los estados firman tratados, convenios, pactos, por los cuales se van ellos mismos encadenando a un orden global que tiene sentido, ojo, en ciertos niveles, es decir, tener organismos globales, mundiales, que vayan regulando algunas cosas críticas, guerras, conflictos militares armados, algunos temas muy, muy grandes a nivel económico, la Organización Mundial del Comercio, digamos, y algunos litigios económicos grandes entre potencias, entre empresas muy grandes. Tiene sentido que existan, pero no como han venido existiendo. Entonces, ¿qué está pasando a nivel global? Muchos impuestos, más impuestos, impuestos centralizados, que incluso ahora se habla de generar un sistema global de impuestos. Y por otro lado, un sistema de justicia también global, en donde ya los países casi no tienen autonomía porque tienen que respetar estos tratados y pactos. Todo esto lo que hace es acrecentar el poder de los estados modernos y acrecentar el poder de los organismos multilaterales. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 y 40 años entonces? La clase media se ha visto cada vez más debilitada, cada vez más chancada, aplanada. Los ricos y las grandes corporaciones, que son los únicos que pueden soportar la presión de estos estados modernos, que imponen muchas regulaciones, que imponen muchas cargas burocráticas, que imponen muchísimas intervenciones, fiscalizaciones, certificados, permisos y trámites. Esta gran corporación, estos grandes empresarios se siguen concentrando en una muy pequeña élite que coordina con los estados modernos y que coordina con los organismos multilaterales, mientras que los pobres siguen siendo pobres y probablemente mejoren su condición económica hasta aquel nivel en el cual las grandes corporaciones, los estados modernos y los organismos multilaterales decidan que deben crecer. Esta concentración de poder globalista, porque lo es, cada vez se vuelve más globalista, año que pasa, ya está llegando a su límite. Felizmente. Gracias a Dios, digamos. ¿Por qué? Por razones que no son programadas ni planificadas. Recuerden que las ideologías a lo largo de la historia han tardado mucho en desarrollarse, crecer, llegar a su culmen, llegar a su máximo de expresión, corrientes filosóficas, corrientes ideológicas, corrientes políticas. Tardaron años en desarrollarse. Colonialismos, imperialismos, ¿no es cierto? Liberalismos, socialismos, comunismos, 60, 70, 80, 90 años, para luego llegar a un culmen, a un tope en el cual, naturalmente, si es que no tenían la legitimidad de la razón, del sentido común, empezaban a decaer, a caerse. Pero ¿qué pasa hoy en día? En un mundo globalizado, con una red de comunicación digital, tecnológica, que hace que todo se conozca mucho más rápido, con redes comerciales y de comunicación en general mucho más rápidas, extendidas por todo el planeta. Las ideologías llegan muy rápido a su culmen. Entonces,
Este fortalecimiento progresista, globalista del Estado moderno, intervencionista, que te cobra muchos impuestos, que quiere controlar tu cultura, tu vida, tu economía, tu educación, que quiere aplanarte con regulaciones, que te tiene, digamos, encasillado, va llegando a su máximo sumamente rápido. En 30, 40 años el progresismo de Estado, este globalismo estatista, va llegando a su límite, porque radicaliza sus principios hasta los extremos que ya son indefendibles, ¿no? Extremos, por ejemplo, como que una corte internacional venga y te diga qué hacer como Estado, o que un organismo mundial de la salud te empiece a decir, oye, tienes que hacer lo que yo te digo en caso de una pandemia, o que en un foro en Davos o en foros internacionales te digan que te van a cobrar impuestos universales o que te van a poner un sueldo mínimo universal. Llegar al máximo de este progresismo, globalismo estatista, empieza rápidamente a ser cuestionado con la misma velocidad con la que fue desarrollado y promovido. Entonces el péndulo se va al otro lado. ¿Quiénes son parte de este péndulo? A nivel económico, político, cultural. Bukele en El Salvador, Milei en Argentina y ahora probablemente Trump en Estados Unidos. Pero en Europa ya hay casos así. Meloni en Italia. Y entonces empiezas a ver líderes que se escapan, ¿no?, por las tuberías, por los tubos de escape, ¿no?, de este progresismo estatal, de este modelo de Estado moderno de Leviatán. El progresismo lo que ha hecho ha sido exacerbar esta analogía, ¿no?, del Leviatán, llevarla a su máximo, la está llevando a su máximo y lo está logrando, ojo, además ayudado por la tecnología, esa misma tecnología que te permite que las ideologías se difundan y se caigan más rápido, es la misma tecnología que te permite hoy día tener controles de información, de datos personales, de datos financieros, de datos tributarios, que pueden ser compartidos y que hace que los estados modernos sean más poderosos. Pero ¿qué ocurre? Esta tendencia a dejar este estatismo progresista, globalista, tiene su tiempo de maduración y lamentablemente no va a ir tampoco tan rápido como uno quisiera. Sobre todo en países en vías de desarrollo, con clases políticas más populistas, más precarias, más informales, como es el caso peruano. Y con esto llego a la segunda parte, que es la perspectiva peruana de este problema. Si ustedes han estado de acuerdo con mi diagnóstico de contexto internacional y global inicial, creo que más o menos van a entender ahora cómo va el Perú en este contexto. Si es que no han estado muy de acuerdo, tienen algunos matices, no pasa nada. Pero digamos, ¿cuál es la perspectiva peruana frente a este contexto internacional que les acabo de describir? La perspectiva peruana, la situación peruana, no es para nada amigable, para nada promisoria. El Perú es un país que tiene 80% de informalidad laboral y en promedio 70-75% de informalidad tributaria y económica. En algunos lugares rurales de la sierra, esta informalidad por sectores llega al 100% o al 95%. ¿Eso qué significa? Que nosotros en el Perú no tenemos un contrato social. No hay una clase formal desarrollada, y por lo tanto no hay una clase media formal, desarrollada, establecida con poder. Nuestra clase media es una élite, es una pequeña burbuja. Ser formal en el Perú es una anomalía. Somos una anomalía los formales. Y entonces tú llegas a la conclusión, rápidamente, por razones de tiempo, de que en un país tan informal como el nuestro, con todas las consecuencias educativas, sociales, culturales, académicas, de productividad que eso tiene. Somos un país poco educado, poco productivo, culturalmente muy frágil, disperso, desintegrado, por informal, ¿no? Con todas esas consecuencias, tú vas llegando a una primera conclusión en el Perú. El problema no es la informalidad, el problema es la formalidad. Y les explico este enfoque porque puede sonar un poco extraño, puede sonar a que la asociación de contribuyentes es antiformal, no. Si tú tienes una casa donde hay una fiesta y de 10 personas solamente van 2 o 1, el problema probablemente no lo tengan las personas que no fueron a la fiesta, sino tu casa. Algo pasa en tu casa. Apesta, está cochina, la comida no es buena, la música no es buena, no sé, hace mucho calor. Si 2 de 10 entran a tu casa a la fiesta,
el problema está en la casa. A eso me refiero con que el problema es la formalidad. La formalidad peruana, corporativa, de los grandes grupos económicos, de las empresas, es un reflejo de este leviatán a nivel peruano. Es un reflejo del leviatán que el Estado moderno ha construido en Occidente. Se está replicando en el Perú. El Estado peruano, la política peruana, los líderes peruanos del sector privado, de muchos gremios en los últimos 15 años, han alimentado, han promovido, han permitido, han sido cómplices de este leviatán, de esta formalidad absolutamente inalcanzable, con estándares de trámites, regulaciones, certificaciones, permisos e impuestos y cargas tributarias, además que son simplemente inalcanzables por la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces hay un sector económico peruano sumamente concentrado, donde el debate con el Estado se da pues en una burbuja, digamos, de ricachones. Los ricachones del Estado que ganan su sueldo, que están en el Estado ganando figuración, poder y farándula, y los ricachones del sector privado, que son estos grandes grupos económicos, que son los únicos capaces de soportar esa regulación y esa tramitología. Entonces tienes un país desconectado. ¿La informalidad surge por eso? No, también. La informalidad viene de décadas y viene de una serie de tradiciones, culturas y variables históricas que no pienso mencionar ahora. Somos un país informal, poco educado, poco productivo por nuestra historia. Una historia de larga data que nos ha llevado a ser así como país. País, paréntesis, el Perú, rico, con un potencial enorme, es el país de las maravillas, pero con una clase política y un liderazgo político y empresarial ciego, tuerto, que cree que en esta burbuja de regulaciones y de formalidades se construye un país. Es un país totalmente dividido. Entonces, claro, el problema no es la informalidad, el problema es la formalidad. Lo que necesita el Perú entonces es lo que está haciendo Milei en Argentina, pero aplicado al Perú. Es lo que parece va a hacer Trump en Estados Unidos, pero aplicado al Perú. Es lo que está haciendo de alguna forma Bukele también en El Salvador a nivel económico, pero aplicado al Perú. El Perú necesita un shock de reforma del Estado. Aquí no vamos a hablar de destruir el Estado, no es necesario hablar en esos términos. No necesitamos replicar un Milei en el Perú para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Aquí en el Perú lo que necesitamos es tener una clase política reubicada en donde tiene que estar, donde se necesita, en las fronteras, en los lugares rurales, en donde el Estado no está presente. Aquí lo que necesitamos efectivamente sí es vaciar un poco de funcionarios burócratas inútiles al Estado y poner en esos lugares, pocos lugares, a los mejores profesionales mejor pagados, no peor pagados. La austeridad en el Estado es una estupidez. Necesita gente bien pagada, sumamente estable, protegida para poder cumplir su rol público y social en un país además en el cual el caos político hace que el sentido de venganza, la persecución, digamos, y el mercantilismo judicial sirva para atacar incluso a los buenos funcionarios o a los buenos empresarios. Entonces, sí, el Perú necesita no solamente menos burocracia y menos regulación, sino también muchos menos impuestos, una política tributaria mucho más amigable con el contribuyente, porque lo que está pasando ahora es que como el Perú tiene un déficit fiscal por mantener una burocracia y una planilla exageradas y por mantener empresas estatales como Petroperú y otras que son un meridiano desastre, ¿no? Ahora el Ministerio de Economía y las autoridades de este gobierno, increíblemente, por primera vez en muchos años están empezando a cargar con más impuestos, están empezando a perseguir más a los formales, a la clase media evidentemente, a ponerle más trabas, a ponerle más, digamos, fiscalizaciones exageradas. Están empezando en la entidad recaudadora peruana, la SUNAT, y en el Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar políticas de supervisión, de fiscalización y persecución mucho más discrecionales, mucho más impredecibles, ambiguas, usando, digamos, la regulación tributaria y la fiscalización tributaria a favor del Estado, con lo cual dejas en el aire y quiebras empresas. Los casos de abusos que estamos recibiendo en la Asociación de Contribuyentes son increíbles. Entonces, la segunda parte de esta pequeña conversación, charla que quise tener con ustedes, tiene que ver con el Perú. El Perú en este momento pasa por una especie de burocratización en la línea, digamos, de esta estatización, de este modelo de Estado moderno leviatán, de este modelo de Estado moderno intervencionista. El Perú ya es un país socialista, comunista, intervencionista, estatista. Ya lo es.
Nuestra burocracia creció 40% en 5 años, nuestro gasto corriente, el gasto administrativo de planilla sigue subiendo cada año, nuestro presupuesto sigue subiendo cada año, pero la inversión pública, los servicios públicos, la atención a los más pobres sigue siendo un desastre, porque necesitamos destruir esas estructuras burocráticas grasosas del Estado. Y con lo cual entonces en el Perú también debe llegar, y con esto termino, este proceso de destrucción del Leviatán, de quitarle ojos al Leviatán. El Perú es un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial, y en el 2026 tenemos elecciones, y esperamos que si los candidatos y los partidos saben llegar al camino correcto, saben encontrar el camino correcto, entiendan que nosotros también debemos ser parte de ese movimiento de desregulación, de ese movimiento de desburocratización, de ese movimiento de destrucción de las burocracias, de las grasas de este Estado moderno que nos ha copado, que nos viene comiendo como el Leviatán, junto a esta élite globalista progresista que en las multilaterales, en algunos países y estados, ¿no es cierto?, viene funcionando y creciendo y nos viene tratando de arrollar con esta regulación controlista desde los grupos corporativos, de las transnacionales, de los gremios, cayendo encima de la clase media, de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que estas reflexiones hayan sido útiles para el propósito de este foro y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Cuídense mucho.